Muchas bendiciones, mis queridos hermanos y amigos, en esta maravillosa clase. Estamos entrando en la unidad número 4, referente al estudio bíblico de los profetas mayores. Hemos estudiado acerca del profeta Isaías, el profeta Jeremías, y la unidad pasada fue el profeta Ezequiel. Entramos desde una perspectiva teológica, aprendiendo ciertas doctrinas que trajo el profeta Isaías. Luego entramos a un punto antropológico, también en parte en un tema profético, cómo el cumplimiento de Dios se vio a través de Jeremías. Pero digo antropológico porque estudiamos al hombre, al carácter de Jeremías en medio del trabajo y la asignación que le tocó hacer. Luego entramos a Ezequiel, donde ya traspasamos un poco la parte humana, humanista, la parte antropológica, y trascendimos un poco al espíritu. Hablamos que en el libro de Ezequiel, si uno no tiene los lentes bien puestos, porque usted va a interpretar la Biblia de acuerdo a su sistema de creencia. Es así, en todos los ámbitos usted interpreta una imagen, una canción de acuerdo a su sistema de creencia. Usted interpreta una conversación, un argumento, todo en la vida usted lo va a interpretar de acuerdo a su sistema de creencia. Su sistema de creencia es aquella idea preconcebida que usted ya recibió, ya tiene en su cerebro, en su almacenamiento, en su conciencia, y en base a eso usted interpreta todo lo que ve, todo lo que escucha, todo lo que está por delante, y eso incluye las Sagradas Escrituras. Puedo volverme un poco romántico y decir que las Sagradas Escrituras nosotros las interpretamos guiados por el Espíritu Santo, sí, pero el Espíritu Santo no puede o no hace esta operación de pasar por alto el instrumento humano, la mente humana. Es decir, la palabra de Dios viene a nuestra mente, pero sigue llegando a nuestra mente, sigue llegando a nuestro corazón. ¿Cómo interpretamos la palabra? Es algo que el Señor no prevé, no ha podido prever. ¿Por qué? Porque implicaría quebrarnos nuestra voluntad, quebrarnos nuestro libre albedrío, y de ahí han surgido tesis y antítesis de los temas del libre albedrío y de la amplia interpretación. Por lo tanto, lo que el Espíritu Santo hace en el creyente, en el oyente, o solicita o pide en todo espectador de la palabra, es que reciba la palabra como un niño. Un niño no tiene un sistema de creencias, pero también una vez que la encuentra y que es solidificado en la palabra, deje de ser niño y madure para que no sea llevado por cualquier viento de enseñanzas. Es decir, si ya usted tiene una forma de ver, permanezca, de fruto. Al fin y al cabo no nos van a juzgar a nosotros por los lentes, por el sistema de creencias que tenemos, no, sino por los resultados que ese sistema de creencias produzca para el reino de Dios. No importa, este no es un estudio, amado hermano, para identificar cuál es el sistema de interpretación correcto, cuál es el sistema de creencias más conveniente. De eso no se trata. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en el corazón del hombre autonomía para que según su autonomía y su libertad y su capacidad pueda dar con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo, de Cristo Jesús, el fruto deseado del reino de Dios. Es aquí donde a veces nos quedamos trabados y nos hacemos sectaristas, donde en vez de ir hacia el mensaje, en vez de llegar hacia la verdad, nos quedamos discutiendo temas medievales, nos quedamos discutiendo temas básicos, como es quién tiene la interpretación correcta. Hoy nos toca hablar acerca de Daniel. Ya Daniel trasciende el tema antropológico y tema teológico, porque Daniel ya nos habla el libro de Daniel es un libro apocalíptico, por lo tanto tengo que entenderlo desde un corazón no unidimensional, sino multidimensional, porque de eso se trata el Apocalipsis. Y me gustaría que usted tenga el corazón abierto para que podamos entrar y explicar algunas cosas. No vamos a entrar a profundidad, pero según el Espíritu Santo, que es el dueño de la palabra y el dueño de esta profecía, nos vaya iluminando en esta clase, vamos a ir desarrollando poco a poco. Así que a lo largo de esta semana vamos a estudiar al profeta Daniel y a su profecía, tomando en cuenta que su desempeño ministerial
cómo lo efectuó en ese marco histórico al que le tocó ministrar, y también el aspecto escatológico, porque más allá de tener doctrina teológica, Daniel tiene un marco mucho más escatológico y temas trascendentes en sus escritos. ¿Ok? Así que vamos a comenzar la clase. Si usted tiene para tomar nota, antes de empezar a hablar de los esquemas y el personaje, me gustaría que hablemos, permítame darle una introducción. Como introducción, podría decirle que el libro de Daniel pues se trata de un apocalipsis. Por lo tanto, contiene uno de los mensajes más grandes del Antiguo Testamento. El reino de Dios va a reemplazar a todos los reinos de la tierra. Este es el mensaje principal. Fíjese, el reino de Dios va a reemplazar a todos los reinos de la tierra. No puedo entenderlo desde un punto de vista naturalista, porque enseguida mi sistema de creencias va a ver que Dios va a bajar a la tierra y va a reemplazar reyes, presidentes, gobernadores, alcaldes, etcétera, etcétera. Por eso le digo, el sistema de creencias. No puedo yo tomarlo desde mi sistema de creencias. Hay que ver un poquito más allá. Porque no se trata de un reino terrenal, sino de un reino espiritual. Y el mensaje principal es que Dios, el reino de Dios va a reemplazar a todos los reinos de la tierra. Al igual que el libro de Apocalipsis, en un símil, en un paralelismo, presenta esta misma idea. La idea principal de Daniel no se trata de dar un relato de precisión histórica de que va a acontecer, aunque menciona nombres como Nabucodonosor, como Belsasar, como a Darío, el gobernador de Medo y de Persa, sino más bien para representar una revelación simbólicamente. Pues, históricamente en el canon hebreo no incluye a Daniel entre los profetas. Daniel siempre tuvo este problema, hablando del libro, siempre tuvo este problema de ser reconocido, pues los judíos consideraban a Daniel primero no un profeta, para él era un gobernador, para ellos era un gobernador, pero no consideraban como profecía su literatura apocalíptica, porque les parecía, como era un lenguaje de símbolo, les parecía una cuestión muy descabellada, muy excéntrica, muy ridícula, poca sabiduría. Y es que en el libro la sabiduría está escondida en las imágenes, en los símbolos, en las visiones, que hay que escarbarla por medio de la revelación. Así que la fecha para el canon, para poder decir ese libro es inspirado por Dios, vamos a ejecutarlo, llegó muy tarde. Ya cuando el canon se había cerrado, el primer canon lo hace Esdras, parece que Esdras no lo cuenta, y en el siguiente canon, en el canon de Alejandría y en el canon de Palestina, porque hubieron dos canon, es que se lo aplica. Se lo aplica dentro del marco de la nomenclatura de libros de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Así que, ¿cuál es la objeción? Es que algunos sostienen que el libro no es una verdadera profecía, creen que fue escrita después de que ocurrieron todos los hechos y por eso se escribieron en el nombre profecía, pero eso no es la idea. Si está el libro en las Escrituras es porque el Espíritu Santo lo ha determinado de esa manera y un mensaje tiene para decirnos a nosotros. Así que el propósito básico es revelar los eventos que sucederán a medida que el reino de Dios y el pacto de Dios se despliega en el futuro. Dios dio a Daniel y a sus compañeros conocimiento e inteligencia. Eso tenemos que aprender a notar. En todas las letras, en todas las ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en visiones y en sueños. Daniel 1:17. Cuando fue llamado a interpretar el sueño de Nabucodonosor, dice que Dios ha hecho saber la interpretación del sueño al rey Nabucodonosor. ¿Qué cosa dice? Los acontecimientos o las cosas que han de acontecer en los próximos días. Daniel 2, verso 28. Tomando nosotros ese pensamiento del libro, Dios quiere dar a conocer lo que va a acontecer en los próximos días. Ya, el sueño de Nabucodonosor sobre el árbol que era cortado predice lo que sucedería si él no iba a reconocer que el Altísimo es el que tiene dominio sobre todos los hombres. Tome nota de esto, que cuando Nabucodonosor reconoce a Dios como el Supremo, no está negando la existencia de los otros dioses, no está renunciando
a sus otros dioses, simplemente está reconociendo que el Dios de Daniel es Dios supremo. ¿Okay? El sueño que tuvo sobre las 4 bestias es una revelación del fin de los reinos humanos y de la manifestación del reino de los santos del Altísimo que han de heredar en algún momento. La visión del carnero y el macho cabrío también dice que es para el tiempo del fin, capítulo 8, versos 17 al 19. La visión de las tardes y las mañanas han de ser guardadas para próximos días. Así que el interés de Daniel por los 70 años de la profecía de Jeremías puede entenderse no solo en relación con la restauración y reconstrucción de Jerusalén, sino además con el futuro advenimiento o la manifestación de Cristo como Mesías y príncipe. Y ahí luego el tema de la abominación desoladora o el desolador. De eso vamos a hablar en parte. Pero quiero enseñarle en esta noche qué es una profecía apocalíptica. Porque es importante diferenciar. En parte, la clase en el curso anterior lo mencioné en la introducción de los profetas y dije cuál es la diferencia entre un profeta de profecía y otro profeta de apocaliptista. ¿Qué diferencia hay entre en ese tipo de literatura? Hablé un poco, pero hoy quiero hablarle qué es la profecía apocaliptista. En profecía apocalíptica, el énfasis recae sobre los eventos futuros. Toda profecía incluye algo del futuro. Incluye en parte algo del futuro. Una pizca, un destello del futuro nos viene en una profecía normal. Pero en la profecía apocalíptica, el tema del futuro se presenta de forma perdurable. Es decir, que el conocimiento del tiempo del fin está sellado, pero el pueblo de Dios está llamado a preguntar, como Daniel lo hizo: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo es el tiempo del fin? Bien, en esa expectativa o en esa actitud de preguntar, el mensaje siempre será persevera y ten esperanza. No enfocarnos en los detalles de los símbolos, sino en el mensaje. Persevera y ten esperanza. Solo cuando se pierde de vista este propósito y se intenta abrir los sellos del libro o hacer que las profecías encajen en los acontecimientos históricos, el libro se vuelve incomprensible. El libro se cierra y encontramos entendimientos de una parte, pero nublamos otra parte. Y surgen diversas escuelas de interpretación y hasta muchas veces interpretación sesgada. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo que es la profecía apocalíptica? Que es una profecía de un futuro de forma perdurable. Es decir, que hay un sistema que se pudo haber cumplido en la época de Daniel, que se pudo haber cumplido en la época de Cristo, que se pudo haber cumplido en la época de los primeros apóstoles y que se seguirá cumpliendo porque es un sistema histórico que cada vez que ocurra, la intervención de Dios, tal como ocurre en el libro, también se va a volver a repetir. No habla de un cumplimiento único. Una profecía sería un cumplimiento único, una profecía normal, pero una profecía apocalíptica es un cumplimiento perdurable, es decir, que se puede volver a repetir. Si aquí en esta profecía me habla de un anticristo y es apocalíptico, significa que de tiempo en tiempo aparecerán anticristos. Juan lo habló de esa manera, ya en el Nuevo Testamento. El cristianismo hace mucho énfasis en Daniel, especialmente Juan, en el tema de los anticristos. Juan no habla de un anticristo, Juan habla de muchos anticristos. Es decir, que en cierta época, en ciertas circunstancias y según se va perpecutando el tiempo, van a aparecer figuras como esta y al mismo tiempo el libro nos presenta el modus operandi de Dios, la operación de Dios cuando suceden estas cosas. Eso es una profecía apocalíptica. No es algo que va a acontecer y nunca más se vuelve a repetir. Es algo que si llega a acontecer, ya sabemos cómo va a terminar, porque Dios lo escribe así. Y puede que se vuelva a repetir en otra generación y ya también sabemos cómo va a ocurrir en la siguiente generación. Y puede que ocurra en la siguiente o puede que ocurra en 10 generaciones más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el esquema del libro de Daniel? Pues 2. Hay 2 puntos y aún un tercer punto. La primera parte del libro de Daniel, del capítulo 1 al capítulo 6, me habla de la vida de Daniel.
En esto marca varios personajes como Sadrach, Mesach y Abednego, el eunuco, varios personajes como los reyes Nabucodonosor, Belsasar, el rey Darío, algunos temas que tienen que ver con el desarrollo de él como persona. Así que nos habla de la vida de Daniel. Aquí dentro de por sí, cada parte, cada capítulo, hay ciertas perlas de las cuales cada uno podría ser inspirado, porque la vida de un hombre de Dios nos inspira a nosotros, nos inspira a avanzar y a seguir adelante. Pero dentro del marco del estudio, capítulo 1, capítulo 6, me habla de la vida de Daniel y todo su marco. El capítulo 7 hasta el capítulo 12, en resumen, se puede decir que nos habla acerca de las visiones de Daniel. Y hay una tercera parte, una subtercera parte que vendría a ser el capítulo 12, que nos habla del misterio de la resurrección de los muertos. Bueno, así queda el esquema. El esquema más o menos queda así, el bosquejo del libro de Daniel. Ahora, hablemos un poquito del personaje. Sería interesante que echemos una mirada, a traer una reflexión, qué pasa con el personaje. Ya usted conoce la historia. Durante todo este curso hemos hablado del exilio del pueblo de Israel y ya no voy a abarcar acerca, más allá de entrar al grano en la reflexión. Cuando sucede una tragedia internacional, por ejemplo, cuando sucede un terremoto, cuando sucede el aumento de las drogas, del sicariato, el aumento de la violencia, el aumento de la inseguridad, uno se da cuenta que hay una incertidumbre y uno dice, bueno, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Qué seguridad tiene el mundo? El dinero se está desplomando, hay demasiada inflación, hay poca abastecimiento de alimentos, inestabilidad económica, todo está siendo conmovido. Las tragedias internacionales y personales hacen que nuestro mundo parezca un lugar terrible donde abunda la maldad y que está fuera de control. Es ahí, en ese ambiente, en donde las incesantes noticias de bombardeos, golpes de estado, asesinatos, desastres naturales, pueden hacernos pensar que Dios está ausente de su humanidad, de su creación. Puede hacernos pensar que Dios está ausente, o puede hacernos pensar, como la gran mayoría de gente que no conoce al Señor lo cree, que Dios es incapaz de hacer algo al respecto. En toda la crisis social, política, económica y mundial que hay sobre el globo terráqueo, que Dios es incapaz de hacer algo al respecto. Llenos de tristeza y de desesperación nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde Dios está en medio de esta situación? Pues alrededor de más de 2500 años atrás, en la época en la que estamos estudiando, Daniel pudo haberse llenado de desesperación. Después de que Judá fue conquistada por Babilonia, él y cientos de sus compatriotas fueron llevados cautivos a una tierra extraña. Allí enfrentó a un tirano egocéntrico que se vio rodeado de idólatras, de paganos y de personas que iban en pos de sus propias culturas idolátricas. Y en vez de darse por vencido, en vez de unirse a los opositores, en vez de convertirse él a ellos, este valiente jovencito, este muchacho, a saber de cuánta edad era un niño aparentemente, un jovencito, mantuvo firme su fe en Dios. Daniel sabía que a pesar de las circunstancias, Dios era soberano y que estaba llevando a cabo su plan en el mundo, aunque él no lo comprendía, aunque él no lo entendía. Daniel sabía que Dios estaba en el control de toda la situación. Así que el libro de Daniel se basa en esta profunda realidad, que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todo y que el que tiene la última palabra es Dios, el Todopoderoso. Así que después de comenzar un breve resumen de el sitio y la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor, la historia se torna hacia Daniel, hacia sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, que vendrían a ser Sadrach, Mesach y Abednego, y todos los desafíos de fe que tuvieron que enfrentar. Si usted se da cuenta, estos hombres tenían cargos prominentes dentro del gobierno babilónico. Daniel en particular obtuvo el suyo debido a su capacidad especial de interpretar los sueños del rey. Los sueños del rey que revelaban el plan de Dios en el capítulo 2 y el capítulo 4. En medio de los relatos de los sueños se encuentra la fascinante historia de estos tres amigos de Daniel que fueron salvos
del horno ardiente de fuego. De una manera sobrenatural vemos nosotros aquí un ejemplo de fe, en la que si Dios está en el asunto, Dios va a salvarlo, para manifestar que Dios tiene una operación, y que porque de eso se trata, aunque están ellos siendo llevados cautivos a Babilonia, aunque parece que Dios no tiene control del mundo entero, Dios tiene control de proteger a sus escogidos. Habacuc lo dijo clarito y él no se puede contradecir Dios en su palabra: el justo por su fe vivirá. Que el mundo puede estar cayéndose en pedazos, pero el pacto de Dios con sus santos. El libro nos habla de eso. Nos habla de que Dios tiene un pacto con sus santos. No tiene un pacto con un territorio. No tiene un pacto con personas territoriales, sino con santos, con gente que tenga firme su convicción en Dios. Así que, ¿qué ocurrió con estos 3 amigos que fueron salvos del horno de fuego? Se negaron a inclinarse en un ídolo de oro. Fueron condenados. ¿Por qué? ¿Por qué? Por mantener su convicción firme en Dios. Y Dios no dudó en salvarlos. Dios no dudó en intervenir y hacer una obra nunca antes vista. Es que Dios jamás va a avergonzar a los que han creído en Él y han mantenido firme su fe. Sea que pasen por las aguas, sea que pasen por el fuego, sea que pasen por el desierto, sea que pasen por la prueba más dura y terrible. Si tu fe se mantiene puesta en el Señor, los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, Él es fiel y justo para librarnos de todo mal, para suplir nuestra necesidad, para llevarnos a cada vez más excelente peso de gloria, porque Él no se puede negar a sí mismo. Así que seguimos avanzando en la historia. El rey Belsasar gobernó en Babilonia después de Nabucodonosor. Estoy hablando del personaje. En el capítulo 5 encontramos la descripción de su experiencia con la aparición de esta mano. Acuérdense que la mano aparece y escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Una escritura que no había sido conocida absolutamente por nadie, y Daniel fue llamado. Pero esta escritura aparece en una indignación de Dios, porque este muchacho rebelde, malcriado, insolente, había mandado a tomar todos los utensilios sagrados del templo del Señor, que fueron traídos por parte del Padre, y empezó a beber en una fiesta, donde habían, fiesta, mujeres, sus prostitutas y todo el asunto feo, bebiendo en los utensilios sagrados, utensilios que habían sido consagrados de la época de Moisés. Entonces la indignación de Dios dice que del altar, del altar de los 4 cuernos, donde estaban haciendo esta fiesta ahí, ¿verdad?, con todas las cosas, salió la mano. Yo no me imagino la cara de este personaje viendo una mano escribiendo en la pared como fuego, y la tinta sea tinta de sangre. Esta noche va a ser entregado tu reino y esta noche vas a morir. Hoy ha sido pesado y ha sido encontrado falto de carácter, falto de peso, falto de sabiduría. Así que vino el juicio de Dios sobre Belsasar. Cuando Daniel viene a interpretar este sueño, el juicio de Dios ya estaba a la puerta. Darío estaba afuera esperando que Dios hiciera su trabajo. Y Darío derrotó a los babilonios en esa noche. Así que Daniel llegó a ser uno de los consejeros de mayor confianza de Darío. Su puesto privilegiado llenó de envidia a otros funcionarios, y estos comenzaron a tramar cómo matarlo. Es que siempre cuando la gloria de los hijos de Dios va a despertar la envidia de los fracasados. Siempre el éxito de un hombre o una mujer productiva despertará la envidia de alguien fracasado y de alguien mediocre. La gente exitosa no tiene envidia. La gente fracasada y mediocre sufre de envidia de los exitosos. Así que convencieron al rey de que prohibiera, bajo pena de muerte, que se orara a cualquier otro ser o Dios extraño fuera de él. A pesar de esa ley, Daniel continuó orando al Señor. Daniel no claudicó. Ninguna de esas situaciones o circunstancias hicieron que su convicción personal
menguara. Como consecuencia de esta situación, fue condenado a morir, devorado por los leones hambrientos. Pero nuevamente, Dios intervino respaldando la fe, la convicción de alguien que no rehusó a negociar su fe y sus convicciones por un caprichito de los envidiosos de la época. Así que, ¿qué hizo Dios? No permitió, se metió Dios al foso de los leones. Mire, esto debe de enseñarnos a nosotros a que es más, para Dios es más valorable que usted mantenga su fe. Para Dios es más valorable que usted lo agrade a Él que agrada a los hombres. Pablo lo dice de otra manera. Si yo quisiera agradarlos a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por lo tanto, mi enfoque es agradar a Cristo, aunque no pueda agradar a todos los hombres. Porque si nosotros procuramos, hermano amado, agradar al Señor, Dios se encarga de librarnos de todo mal. Dios se encarga de que no haya justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El Todopoderoso es fiel en proveer y socorrer a los que han confiado en Él en tiempo de angustia. El Todopoderoso es fiel. Y Dios se metió en el foso de los leones, se metió para librarlo a Daniel. Así que el libro concluye con una serie de visiones. Ya vamos a pasando el capítulo 7 en adelante con una serie de visiones que Daniel tuvo durante el reinado de Belsasar. Luego tiene visiones también en el gobierno de Darío y tiene visiones, gobierno de Darío y Ciro también, capítulo 10 y capítulo 11. Estos sueños proveen una dramática descripción de los planes de Dios para el futuro. Comienzan con Babilonia y continúan hasta el fin de los tiempos. Proveen un anticipo de la redención de Dios y han sido llamados han sido llamados la clave de la profecía bíblica. Se considera que Daniel es una llave para poder entender mejor el libro de Apocalipsis. Ya usted sabrá que Apocalipsis es uno de los libros más difíciles de comprender, difíciles de interpretar. Y mínimo hay 4 escuelas de interpretación en el libro del Apocalipsis. Hay una escuela, si lo recuerdo ahora, es una escuela historicista, una escuela ilustrativa, una escuela, a ver si no me equivoco, idealista también. Y bueno, se me fue el nombre de la otra, pero mínimo hay 4 escuelas para poder comprender. Y a veces se contradicen unas de otras o se complementan en el mejor de los casos. Así que es una llave para poder comprender toda la profecía bíblica. Dios es soberano, amado hermano. Dios es soberano y Él dirige la historia del mundo y el destino de la humanidad. Esa es la realidad que quiere decir el libro de Daniel. Que Dios está al control, que la humanidad no está abandonada. Dios está dirigiendo hacia dónde va la historia del mundo, de los hombres. El hombre puede decir que nos vamos a extinguir, el hombre puede decir que vamos a ser conquistados por extraterrestres, qué sé yo. El hombre puede decir que vamos a desaparecer por una guerra nuclear, pero quien tiene la dirección de todo es Dios. Entonces, hermano, aunque los acontecimientos alrededor del mundo y nuestras dificultades personales parecerían contradecir esta realidad, tenemos que estar seguros de que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Amén. Bueno, vamos a entrar en el mensaje un poco porque me gustaría hablar un poco del mensaje. Porque del personaje se ha predicado muchísimo y yo, ya hasta a estas alturas, usted ya tiene más o menos una concepción básica, clara de quién es Daniel y de su trascendencia en el reinado. Hay algunos detalles que el Espíritu Santo le va a ir revelando a usted mientras vaya usted estudiando, pero vamos al mensaje. El mensaje que Daniel relata ya en el capítulo 6 en adelante, capítulo 7, en adelante, se trata de las visiones que tuvo. ¿Okay? El mensaje principal en las visiones, visión tras visión, aunque la figura es diferente, aunque las imágenes son diferentes, aunque los símbolos son diferentes, el mensaje principal es la venida del reino de Dios. No es unos
una línea de sucesos cronológicos como tal. Sí encaja, pueden encajar. Yo no digo que no, pueden encajar, por supuesto que sí. Pueden encajar con el Imperio 1, el Imperio 2, el Imperio 3, el Imperio 4. Claro que sí, pero ese no es el mensaje principal. El mensaje principal es la venida del reino de Dios. Por lo tanto, el mensaje principal no se basa en preocuparnos por las cosas que sucederán pronto. No se basa en preocuparnos por saber qué es lo que sucederá pronto, sino más bien el dedicar tiempo, el preocuparnos en dedicar tiempo para aprender a cómo vivir en el presente. A cómo vivir en el presente. ¿De qué sirve conocer los acontecimientos del futuro si no sé vivir en el presente? El enfoque es ser santo. El enfoque es ser ese pueblo al cual Dios hace pacto para ser librado de todo mal. El enfoque no es saber la nomenclatura o conocer todo el futuro. ¿Para qué sirve saber eso? No, hermano Iván, eso sirve para estar prevenido. No, eso no sirve para estar prevenido. Para estar prevenido es que usted se prepare internamente. Es que el pueblo de Dios se prepare internamente y que interiorice lo que aprende para que prepare a su familia, como lo dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿De qué sirve que el hombre intente ganar el mundo entero si su alma se pierde? Es decir, si no interiorizó primero, si no ganó las batallas de su alma, si no ganó las batallas en conquistar la área de su alma. Porque a veces decimos que Cristo es nuestro Señor. ¿Señor de qué área del alma? Señor de qué parte de nuestra vida, Señor de nuestras emociones, Señor de nuestro razonamiento, Señor de nuestro dinero, Señor de nuestro hogar, Señor de nuestra familia. Hay gente que está en las iglesias que teniendo mucha devoción, linda devoción, pero son pésimos matrimonios, son pésimos padres, son despreocupados, no son potenciadores, no son orientadores, no saben vivir sabiamente con su esposa. Hay una orden para la mujer esposa, es que aprenda a sujetarse a su esposo. Y segundo, aprende a edificar su hogar con sabiduría. Es la mujer la que tiene que aprender estas dos cosas, a que la casa se construye con la sabiduría que tiene la mujer. La mujer sabe edificar su casa. La mujer tiene esa obligación de edificar. Y segundo, tiene la obligación de sujetarse a su esposo. Eso implica hacerlo feliz, eso implica complacer a su esposo. ¿Okay? Pablo le dice a Timoteo y a Tito que las mujeres ya adultas deben de ser ejemplo entre las jóvenes, que en vez de andar buscando púlpito, yo no estoy en contra del ministerio de la mujer, pero en vez de buscar esa como un valor primario, de buscar un púlpito, buscar un ministerio físico, primero haga ejercicio de su llamado en su casa, en su hogar, con sus hijos, con su esposo, y luego que ya tenga algo que pueda decir, esta es la obra que Dios ha hecho, salir a la congregación. Y lo mismo el hombre tiene otra función maravillosa, que dice que el hombre tiene que vivir con la esposa sabiamente. A veces los problemas del varón, los problemas del hombre, los problemas del sexo masculino radican en que no sabe comprender a su pareja, no sabe comprender a su esposa, porque se enfoca unidimensionalmente solo en su trabajo. Sus sistemas de logro se completan: primero ya conquisté a mi pareja, ya la tengo conquistada, entonces voy a conquistar el mundo, una casa nueva, un carro nuevo, un trabajo, un ascenso, y como está en esa nueva conquista, se olvida de lo que ya conquistó. Y ese es el problema del hombre. La mujer no se olvida de eso, ella tiene otro problema, pero el hombre se olvida porque va tras una conquista y no puede tener todo el panorámica al mismo tiempo. ¿Y qué dice Pedro? Vivan con sus esposas sabiamente, no pierdan de vista, porque a veces el que pierde el primer amor es el hombre. El hombre es el que tiene que estar pendiente, porque cómo entró el pecado en el huerto del Edén, Eva estaba sola, escuchando a alguien que no tenía que escuchar. Ese fue un descuido del hombre. Y por eso Pedro dice que tenemos que aprender a vivir sabiamente, no con los hijos, sino, o con el matrimonio, no con el trabajo, sino con la esposa. Tú, hombre, que me escuchas en este momento, todo en tu alrededor, todo tu sistema social, toda tu paternidad, todo tu sistema laboral va a depender, sí y solo sí, cómo esté tu vida, tu salud matrimonial, tu relación en pareja. Si estás casado, obviamente, tu relación matrimonial. Si el matrimonio y tu relación marital está bien, tú te sientes satisfecho, te sientes autorrealizado, te sientes seguro, te sientes saludable, sientes
complacido en todas las áreas, ¿no es verdad? Entonces tú vas a salir a buscar la autorrealización en otros lugares, como trabajo, como estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien anímicamente. Entonces ahí te vas a enfocar, primero con tu pareja, segundo con tus hijos. No puedes ser un padre ausente, tienes que ser un padre presente. Tu función no es solo ser proveedor, tampoco tu función solo es ser cuidador. Existen dos funciones básicas en el hogar, el cuidador y el proveedor, pero esas funciones no son suficientes en el momento de gestar paternidad y maternidad. Los hijos necesitan, aparte de cuidar y aparte de provisión, comida, necesitan estar presentes en sus emociones, presentes en las tristezas y presentes en la felicidad, saber lo que le hace feliz, saber lo que le causa tristeza y decepción. Uno tiene que estar presente en todas las áreas de la vida. ¿Para qué? Para orientarlos, para instruirlos, para guiarlos, para dirigirlos y para potenciarlos. Los hijos necesitan ser potenciados, mis queridos hermanos, necesitan ser potenciados. No toda la vida usted puede gestar en ellos su rol de cuidador y protector. Imagínense un hombre adulto de 30 años que tenga todavía a su papá y a su mamá en rol de cuidador y en rol de proveedor. Ese hombre ya debe de ser independiente, esa mujer ya debe de ser independiente. Tu rol debería de ser ya de orientador, tu rol debería ser ya de guiador, y a veces nos equivocamos de roles. Así que, amado, el mensaje principal es preocuparnos en cómo vivir en el presente, porque no sabemos a veces vivir en el presente. Estamos estudiando la palabra ahora no para llenar nuestra mente de información, estamos para hacer una catarsis, una introspección interna, para reflexionar y decir un momento, ¿qué hago con este conocimiento? ¿Voy de aquí a salir a comunicárselos a otros? ¿O voy a cambiar yo? ¿O voy a hacer los cambios que tengo que hacer yo en mi vida? Para que mis hijos se beneficien de ese cambio, mi pareja se beneficie de ese cambio, y luego Dios irá abriendo poco a poco puertas según nuestro llamado, según nuestra asignación, unos en sus trabajos, en sus escuelas, en sus institutos, otros en su ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. El enfoque es sencillo, hermano amado, aprendamos a vivir en el tiempo presente. Así que siguiendo el relato del mensaje divino, en la interpretación de la estatua de que soñó Nabucodonosor, dice que una piedra fue cortada y no con mano, sino, dice, hirió a los pies de la estatua, hirió a la estatua y la estatua se desmoronó. No le leo el relato, hermano, porque usted me puede preguntar, ¿por qué no lee esa parte de la Biblia? No le leo porque usted eso ya lo sabe, y sería de pronto quedarme anclado en algo ahí, pero yo ya le voy dando la instrucción para que usted ya lo sabe también. Entonces le voy a dar directamente las interpretaciones o la idea que le quiero mostrar en cada parte. Dice que la piedra no fue cortada con mano de hombre, sino... Pero ¿cuál es el mensaje? Que Dios destruye todo reino humano. Que el reino que prevalece al fin y al cabo y que permanece para siempre es el reino de Dios. No es entrar. ¿Qué significa, hermano, la cabeza de oro? Eso sí, podríamos entrar, ¿para qué? Para tener contenido y más educación cognitiva. Pero la idea principal es, hermano, sea quien gobierne, sea que gobierne el tiempo del oro, del bronce, del hierro, del barro con hierro fundido, al fin y al cabo Dios va a destruirlo todo. No en esa perspectiva apocalíptica de decir ya todo se acabó, no. Al fin y al cabo Dios tiene el control y lo que permanece para siempre es el reino de Dios. A otra visión que dice que hay 4 bestias. Esta es más interesante porque da más detalle. Hay 4 bestias en el capítulo 7. El león con alas de águila dice que se le dio una mente humana. El oso llevaba 3 costillas en sus dientes y la función era ser un devorador de gente. El leopardo, que tenía 4 alas, 4 cabezas, simbolizaba una gran autoridad. Y había una bestia peor, la cuarta, que tenía dientes de hierro, garras de bronce y que causaría estragos, más estragos que los primeros al final de todo. Fíjese, amado hermano, estos 4 figuras que dice que el mismo Daniel
termina asustado, con su rostro pálido, no entendiendo lo que pasa, porque Daniel observó la figura. ¿Quién no se asusta viendo estas imágenes? Cuando esta imagen, creo que la tercera bestia, la pusieron como un símbolo de la ONU, creo que es un símbolo de la ONU, de la paz. Todo el sistema cristiano empezó a asustarse, diciendo, esta es la tercera bestia del Apocalipsis, de Daniel, también del Apocalipsis. Dice, se viene el anticristo. Esa misma sensación le causó a Daniel. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué significa esto? Bueno, entiende el mensaje. Entiende el mensaje. Va a haber temporadas en donde va a haber un gobierno con mente humana. Igual detrás de esa mente humana habrá una bestia infernal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final le dice que Dios toma el control. Daniel, no importa la bestia. No importa cuántos estragos parece que haga. Al final Dios toma el control y establece su reino eterno. Eso sí lo voy a leer. 7:14. Establece su reino eterno y que su reino jamás va a dejar de ser. 7:14, lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente, dice, se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Está hablando después de las visiones de la bestia, dice que ve la visión de un anciano de día que se sienta en el trono para juzgar a todo el mundo, y luego viene del cielo, viene a uno como hijo de hombre y a este se le da. Este es Cristo, una figura clarísima. Pero observe lo que le dice, que con esa figura del hijo del hombre viene un reino que no tendrá fin y su reino no será destruido jamás. Hermano amado, qué difícil es comprender esto, que en Cristo Jesús vino ese reino. Que ese no es un reino que estamos esperando. Es difícil llegar a esa conclusión de acuerdo por culpa de las diversas escuelas de interpretación. Pero esta palabra que está clarita se cumple en Cristo. Cristo recibió todos los reinos de este mundo, los reinos de la tierra y los reinos del cielo. Porque toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, le dijo Cristo a los discípulos. Ya se cumplió, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha venido a vosotros. El reino de los cielos ya está entre vosotros. Por tanto, arrepentíos y convertíos. Así que ya esta historia la conocemos, no hay que asustarnos por las bestias que dicen en Apocalipsis, sino el mensaje final, que sí, puede que aparezcan bestias, es decir, personajes o imperios humanos que parecería que tengan una mente racional e inteligente, como lo dijo Pablo a Tesalonicenses, que pueden dar opciones de paz y seguridad, pero no nos confiemos, porque de repente viene destrucción repentina. Porque la verdadera paz y seguridad no descansa en los reinos de los hombres, sino en el reino de Dios. Y que pueda aparecer actitudes como la del oso, actitudes arrogantes, ¿ya? Y que devoran personas. Pueden aparecer personas que devoren como potencias mundiales que tengan armas nucleares, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo es el reino de Cristo, el reino que va a desmenuzar a todas las bestias, sean imperios nucleares, sean imperios que tengan mente humana o razonamiento, sean imperios que devoren como con dientes de hierro, sean que tengan gran autoridad. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo ahora. ¿Qué es lo que tiene hoy en día gran autoridad? Olvídese de los políticos, olvídese de los temas nucleares. Una tendencia que es una gran bestia es la moda. Nadie se da cuenta, muy poca gente se da cuenta que la moda tiene gran autoridad sobre las naciones de la tierra. Algo sale, algo es tendencia, algo surge en ropa, en educación, o ahora en TikToker. Hay psicólogos y psiquiatras que están diciendo que el mundo ya no soporta un TikToker más. Porque nuestra generación de consumo se está atontando, se está llenando de estupor. ¿Por qué? Por la imposición de la moda, que comenzó muchos años atrás.
El auge sexual por causa de la moda. Los tipos de ropa por causa de la moda. Los géneros musicales han ido cambiando, que le llaman evolución o le llaman revolución, pero es imposición de moda. Gran autoridad, que tiene diversas cabezas. Yo podría interpretarlo de esa manera. Esa es una interpretación personal, ¿ah? Eso no lo dice la Biblia, porque usted me puede decir, hermano, ¿dónde dice eso en la Biblia? No, no lo dice, pero déjeme ilustrarlo, porque para eso sirven esta figura, para dar alguna ilustración. ¿Qué sería algo que tiene gran autoridad? La moda. Porque poco a poco se está poniendo, está mal lo que voy a decir, pero poco a poco se está poniendo de moda los tiroteos, la violencia, la agresión, femicidios. Poco a poco se puso de moda hace unos 30 años atrás la distribución de sustancias estupefacientes, el narcotráfico, hace unos 50 años atrás la guerrilla y X cosas. O sea, la moda es una imposición que viene y con gran autoridad. Nuestros jóvenes empiezan a escribir mal en los textos, empiezan a expresarse mal y uno les dice, ¿por qué hacen tan cosas? Es que así se está haciendo hoy en día. Pero ¿quién lo dice? ¿Quién lo impone? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se cortan así el cabello? ¿Por qué lo hacen? ¿Quién tiene esa gran autoridad que puede mandarnos ese mensaje psíquico a nuestra mente para cambiar nuestra conducta? ¿Quién lo hace? Algo que tiene gran autoridad. ¿Pero qué dice el texto? No tengas temor. Hoy en día la ideología de género también, que está agarrando gran peso y gran autoridad, puede interpretarse como algo, como una bestia así. Pero ¿qué dice el final? Que el que tiene el reino de Dios va a desmenuzar, va a hacer caer, va a derribar todos los reinos anteriores. Así que no nos ciclemos, no nos mareemos, no nos confundamos, querido hermano y estudiante, por una cuestión simbólica, sino mire el mensaje. Así que mire, la interpretación de la cuarta bestia puede hacernos perder fácilmente de los detalles y perder el mensaje. Pucha, porque la cuarta bestia dice, ¿y ahora de qué se trata esto? Que dice, que decía palabras arrogantes. ¿Cuánta doctrina no salió del cuerno pequeño? ¿Y será este el anticristo del 666? ¿Será esta, dice, que gobernará por un tiempo, por medio tiempo y por otro? ¿Será esto los 3 años y medio que representan la mitad de la gran tribulación? Mire cuánta doctrina surgió de estas interpretaciones. La gran tribulación, la mitad de la gran tribulación, o el anticristo, o el número de la bestia. No quiero decir que es falso. Tampoco quiero decir que es verdadero. Yo sería pretencioso si le dijera, sí, se trata del anticristo, porque no me consta, no lo dice la Biblia. Pero también sería irrespetuoso decir, no se trata de la bestia, porque tampoco lo niega ni tampoco lo afirma. ¿Cuál sería el concepto equilibrado? Que cuando llegue el tiempo del cumplimiento del fin, el significado de cada palabra será más claro. Así que los que interpretan que hoy en día es el tiempo del fin, quizás vean esto más claro. Los que interpretan que no es el tiempo del fin, quizás no lo vean tan claro. Pero el mensaje es esto: cuando se acerque el tiempo del fin, el libro será mucho más claro. Mientras tanto, el mensaje se trata de llevar esperanza. Ese es más mi enfoque. Llevar esperanza a todos los santos del Altísimo, y que cada vez que un gobernador terrenal persiga el pueblo de Dios, significa, según lo que leemos, que su tiempo estará contado y su destrucción está asegurada. Todos los santos de todos los tiempos han encontrado consuelos en sus propias interpretaciones de este texto sagrado. Y aún así, la visión retiene su mensaje perdurable de ¿qué? De esperanza y de confianza. Así que el libro de Daniel, más allá de ofrecernos un final definitivo, nos ofrece un mensaje de esperanza perdurable, continuo, y ya conozco el final. Así que aquí surge una pregunta. ¿Qué es la abominación desoladora? Hermano Iván, ¿nos podría explicar un poco de lo que habla el capítulo 11? Porque luego Daniel tiene una oración, entrega ayuno. Pero ¿qué habla en el capítulo 11 de la abominación desoladora? Si usted lee
textualmente usted va a encontrar aquí la visión de una guerra entre reyes del norte y reyes del sur. Aquí parte de una intervención, un aspecto histórico aparentemente. Así que la intervención de los reyes del norte contra los reyes del sur, de eso se trata. Así que entendamos esto, no es una historia contada por adelantado, no, aunque puede encajar dentro del marco de la historia. Parece surgir de la historia, pero no es una historia contada, ni tampoco es una profecía escrita después de un hecho acontecido, ya no sería profecía. El libro de Daniel no es una historia que se cuenta tampoco por adelantado, no, sino que es apocalíptica, es decir, que es transhistórica. Es transhistórica, es decir, que parece surgir de la historia, pero su propósito va más allá de la historia y provee un mensaje perdurable. Por esta razón, las profecías de Daniel han servido no solo para el periodo de Babilonia, no solo para el periodo medo-persa, no solo para el periodo de los Ptolomeos o los seleucitas, ni para el periodo de los romanos o para el periodo de los griegos, sino también para el periodo del siglo I antes de Cristo, es decir, la época de los macabeos, la época de la posesión romana, pero también el libro ha tenido un mensaje para la época del siglo I después de Cristo, que fue la edad o los primeros años del martirio y persecución de la iglesia, los primeros 100 años, donde se vieron grandes rasgos marcados de un cumplimiento de la profecía. Así que no se trata de que hoy ocurrió esto en la época tal o ocurrirá esto. No. Se trata de que puede ser perdurable. Así que mire, el rey del norte, según el relato, al retornar de un avance fallido sobre el sur, dice que confabula con los que abandonen el pacto, el santo pacto con Dios. Versículo 30 dice, y sus tropas profanan el templo, quitando el sacrificio continuo e instaurando así la abominación desoladora. Eso usted lo ve en el verso 30, si yo lo leo, dice, retirará y se retirará, dice, y volverá a su territorio, sin embargo, descargará con su enojo contra el pueblo del pacto sagrado y premiará a los que abandonen su pacto. Su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario, pondrá final a los sacrificios diarios y colocará el objetivo sacrílego que causa profanación. Capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Usted me pregunta, hermano, históricamente, ¿de quién está hablando aquí? Bueno, le voy a dar unos ejemplos. Primero, Antíoco Epífanes. Ya, ese es un rey un general romano que llegó y sacrificó un cerdo en el altar donde había continuo sacrificio diario, y él ordenó y cesó el sacrificio diario. Es ahí donde se levanta la llamada historia de los macabeos, donde hay una revuelta social grandísima, en donde pues surgieron varios movimientos también ahí, en señal de protesta por lo que ocurrió, pero ahí cesó el sacrificio diario. Y yo podría interpretar, o cualquiera podría interpretar, que de eso se está tratando. Pero lo cierto es que Jesús lo volvió a mencionar. Lo cierto es que Jesús también dijo que hablaba de una abominación desoladora en Mateo 24. Dice, cuando ocurra la abominación desoladora predicha por Daniel, hablando de un fin. Entonces uno se pone a preguntar y dice, un momento, ¿y ya no ocurrió eso con Antíoco Epífanes un siglo antes de Cristo? Es que esa profecía apocalíptica se va a volver a repetir y se repetirá en los próximos tiempos. En el año 70, Mateo 24 se cumple. En el año 70, el general del ejército romano, Tito, enviado por el emperador Vespasiano, por una insurrección judía, porque los judíos ya no aguantaban más la opresión romana, y llevados por varios tipos de conspiraciones políticas y conspiraciones sociales, intentan hacer una revuelta contra los romanos, y los romanos en gran escala llegaron, incendiaron Jerusalén,
La rodearon de ejércitos, se cumplió lo que Cristo dijo en Mateo 24, rodearon a Jerusalén de ejércitos, la quemaron, no quedó piedra sobre piedra, una gran mortandad, y a partir de ese día, el año 70 después de Cristo, se perdió el territorio de Israel, fueron expatriados y dispersados por todos los lugares y no volvieron a juntarse, no volvieron a tener tierra, sino hasta después del Holocausto, 1948. 1948 años estuvieron errantes los judíos por los años 70. Ahí también ocurrió una abominación desoladora porque destruyeron el templo, porque profanaron el templo que habían hecho, porque quebraron todos los rollos, destruyeron todo el Imperio Romano. Entonces, también aquí se podría aplicar un tema de abominación desoladora. Se podría aplicar porque quemaron la santa ciudad y dejó de existir. Dejó de existir hasta que 1948, por medio de un consenso de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, surgió la expatriación y dijo, vuelvan todos a su territorio, a su patria, y luego comenzaron otros conflictos porque habían otros poblando ese lugar. Pero también se podría aplicar al sector del cristianismo, porque los primeros 100 años del cristianismo hubo gran persecución, 7 emperadores romanos totalmente terribles, donde fueron perseguidos, fueron matados, hubo la era de los mártires, los primeros 325 años de la iglesia, era la era de los mártires, donde nos perseguían, decapitaron al apóstol Pablo. ¿Quién nos decapita al apóstol Pablo? Nerón. ¿Quién crucifica a Pedro? Fue Nerón. Luego empieza la persecución a los primeros padres de la iglesia o obispos de la iglesia, sucesores de los apóstoles, de la asociación apostólica. Empieza a perseguir y matan a Ignacio de Loyola, matan a Clemente de Alejandría, matan a Tertuliano, matan a Policarpio, los primeros siendo perseguidos, ya lo queman al viejo obispo de Antioquía, Ignacio de Antioquía, lo queman en el Coliseo romano, empiezan a perseguir, a establecer delito, que el cristianismo era un delito por apostasía para el Imperio Romano, así que los cristianos eran tomados como objeto de deporte en el circo romano, donde los leones los devoraban, los comían, familias enteras eran descabezadas por las bestias, las hienas, los leones, los animales salvajes, tiraban a los cristianos para que sean objetos de pelea con los gladiadores y los gladiadores los destrozaban. Así que se puede interpretar eso también como abominación desoladora. Se puede interpretar eso como abominación desoladora también. Hubieron bestias también. Hubo una bestia ahí llamada Domiciano, Domiciano. Hubo una bestia llamada Diocleciano que eliminó todas las escrituras y quiso quemaban los primeros escritos originales los quemó esta persona. Y Domiciano pues fue ya considerado la bestia, hacía sellar a las personas. Juan escribe en Apocalipsis de Domiciano. Juan le llamó a Domiciano la bestia, porque hizo sellar a grandes y pequeños y a todos los que no rindieran culto a la imagen que levantó. Él también levantó una imagen, al igual que los imperios que Nabucodonosor acá, al igual que estos imperios que estamos estudiando ahora, también levantaron una imagen en la época, en los años 100 después de Cristo. Una imagen para que se le rinda adoración y se le tire incienso y se levanten sacrificios. Y aquel que no se inclinara eran decapitados. Y hoy en día se cree que el gobierno del anticristo será la decapitación, pero en realidad hubo en esa época, ese era el medio de ejecución, la decapitación, por eso el apóstol Pablo fue decapitado. Pero si voy a lo largo de la historia, podré decir que también un sistema anticrístico o un sistema de abominación desoladora sería la Revolución Francesa también. Que la Revolución Francesa también trajo eso años más tarde, años 1400, 1300, 1400, por ahí, siglo XV, siglo XIV, XV, XVI, por ahí, no recuerdo bien. ¿Qué pasó con la Revolución Francesa? Levantaron un altar a la diosa Sofía, a la diosa de la razón, de la sabiduría, la diosa de la razón, los franceses. Y ahí ciertos personajes, no me acuerdo si se llama Robespierre, a saber, y otros más, levantaron ese culto a la razón y persiguieron a la iglesia, persiguieron a tanto protestantes y tanto católicos, los persiguieron. ¿Cómo era la forma de perseguirlos? De la guillotina. Ahí en la Revolución Francesa fue que se creó la guillotina.
Y apareció la forma de ejecutar rápidamente por medio de la guillotina y cortaban cabezas. Dice que hubo una gran mortandad donde morían no solo cristianos, sino gente inocente, gente que ellos percibían que estaban en contra del régimen de la revolución, lo iban a la guillotina y morían decapitados. Así que podríamos interpretar también como abominación desoladora aquello. Podríamos interpretar como abominación desoladora también toda la corrupción papal que ocurrió dentro de la iglesia durante muchos siglos y todo ese cisma oscuro de 1000 años de oscuridad, porque hubieron 1000 años de oscuridad. Los primeros años la iglesia tuvo mucho auge hasta el año número 500, por ahí tuvo mucho auge, desde el año 500 hasta el año 1500, 1000 años. Hubo oscuridad total, donde hubo gran corrupción, y podríamos llamar de abominación desoladora también a eso, a la gran corrupción imperialista por parte de la iglesia, porque la iglesia era imperialista. Podríamos llamarle abominación desoladora al holocausto que ocurrió con Führer, Hitler, también podríamos llamarle abominación desoladora. Es decir, todo encaja, pero al final, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que Dios tiene el control de todo. El mensaje es que al final de todo, eso va a terminar y que los santos recibirán herencia y los santos recibirán el pacto. Así que dice que un gobernador grande y poderoso vendría a seducir con lisonjas a aquellos que desean pertenecer a la familia de fe. Esto en el marco de Daniel, esto en el marco antes de Cristo, esto en el marco después de Cristo, esto en el marco de nuestros días. Esto puede ocurrir en cualquier marco. Así que en este sentido ocurrió cuando los helenizadores intentaron convertir a los judíos en gentiles durante el periodo premacabeo, pero ha sucedido numerosas veces en todos los marcos de la historia y lo sucederá hasta el final de la era. Pero ¿qué dice Daniel? Lo que leí dice, versículo 32, sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios, dice, se mantendrá fuerte y lo resistirá. Otra traducción dice, se esforzará y actuará. Así que el enfoque está en conocer a Dios. En ese momento en el que uno se enfoque, se esfuerce en conocer a Dios, en actuar, esto es un valor personal y general. Acto seguido, capítulo 12, versículo 1 dice, en este tiempo se levantará Daniel, arcángel, dice el arcángel, que hace guardia sobre su nación. Entonces sí se habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen todas las naciones. Sin embargo, en ese momento cada uno de tu pueblo, de los que tiene el nombre escrito en su libro, será rescatado. Permítame llevarlo a este punto. En el momento en que usted se esfuerce, que usted entienda, que usted conozca al Señor, hay una victoria personal y hay una victoria general. En ese momento Daniel se hará cargo de todas las situaciones. En ese momento Daniel se hará cargo de todas las situaciones y todos nuestros opresores, sean en tu trabajo, sean en tu familia, sean en tu nación, sean en lo que sea, según el tiempo que estamos pasando, para ellos será un tiempo de angustia y para nosotros será un tiempo de liberación. Así que la referencia es un aspecto general que puede ocurrir de forma global, pero también puede ocurrir de forma general. Hay un príncipe que está esperando que usted y yo entendamos, nos acerquemos a conocer al Señor y nos esforcemos por seguir adelante. La referencia es clara, hermano. El príncipe del ejército se va a levantar a nuestro favor. Así que el final del capítulo 12 es una referencia de la resurrección al final de la era, que también podría ejemplificarse como una resurrección física, espiritual o una restitución de todas las cosas que hemos perdido. Podría ser también, no lo dice, lo que sí sé es que al fin estos secretos cerrados y sellados se van a abrir hasta el tiempo del fin, y en esta parte están los tiempos y los días que se hable. Para concluir, mi querido hermano y estudiante, este libro de Daniel siempre ha intrigado a toda la iglesia cristiana. Los intentos de establecer detalles históricos y determinar los tiempos y estaciones corren peligro de no capturar el mensaje. Claro que está perdurable en este libro. No obstante, si ese mensaje se busca primero, no es necesario que se pierdan esos detalles porque se tornarán más claros a medida que se acerque el tiempo final. Una apocalíptica saludable y bíblica se busca primeramente en el oír lo que dice el Espíritu.
Es realmente deseable, particularmente en tiempos difíciles. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, versículo 22. Bendiciones a todos. Espero que esta palabra o esta enseñanza haya sido altamente educativa e instructiva, y muchas gracias por asistir a este curso de los profetas mayores. Que Dios los bendiga a todos y que Dios les guarde.